para pensar diferente. Imagina esto. Estás en una reunión. Alguien habla con una seguridad absoluta. Voz firme. Gestos seguros. Afirmaciones contundentes. Todos lo escuchan. Todos asienten. Y tú, que llevas años estudiando ese tema, sabes que casi todo lo que está diciendo está mal. ¿Qué está pasando ahí? No es arrogancia simple. No es una mentira consciente. Es algo mucho más profundo, mucho más perturbador, y mucho más común de lo que crees. Se llama el efecto Dunning-Kruger. Y según la ciencia, no solo afecta a los demás. También te afecta a ti. También me afecta a mí. Hoy, en Imprenta de Pensamiento, vamos a entrar en uno de los descubrimientos psicológicos más importantes de las últimas décadas. Vamos a ver qué dice la ciencia, qué dice la historia, y, sobre todo, qué dice esto sobre nosotros como seres humanos. Quédate hasta el final. Porque lo que vas a descubrir sobre tu propia mente puede cambiar la forma en que piensas, hablas y escuchas. Bloque 1. El origen corría el año 1995, en Pittsburgh, Pensilvania. Un hombre llamado MacArthur Wheeler entró a dos bancos diferentes, en plena luz del día. Sin disfraz. Sin máscara. Mirando directamente a las cámaras de seguridad con una sonrisa tranquila. Fue arrestado esa misma noche. Cuando la policía le mostró las grabaciones, Wheeler quedó paralizado. Genuinamente confundido. Y dijo una frase que cambiaría la historia de la psicología para siempre. Pero, si me puse jugo de limón en la cara. Había escuchado en algún lugar que el jugo de limón podía usarse como tinta invisible. Y su cerebro, sin ningún filtro crítico, construyó una lógica completamente falsa. Si el jugo de limón hace invisible la escritura, entonces también puede volver invisible mi rostro frente a las cámaras. No era un hombre con problemas mentales clínicos. Era simplemente alguien que no sabía lo que no sabía. Cuando el psicólogo David Dunning leyó esta historia en el periódico, no se rió. Se quedó pensando. ¿Cómo puede alguien ser tan incompetente y al mismo tiempo estar tan seguro de sí mismo? Esa pregunta lo llevó a colaborar con su estudiante de doctorado, Justin Kruger. Juntos diseñaron una serie de experimentos que publicaron en 1999, en el Journal of Personality and Social Psychology, uno de los journals más respetados del mundo. El título del estudio era directo y devastador, incompetente y sin saberlo, cómo las dificultades para reconocer la propia incompetencia llevan a una autoestima inflada. Lo que encontraron sacudió a la comunidad científica. Bloque 2. El experimento Dunning y Kruger tomaron a estudiantes universitarios y los evaluaron en tres áreas específicas: razonamiento lógico, gramática y humor. Áreas donde existen respuestas objetivamente correctas e incorrectas. Después de cada prueba, les pidieron a los participantes que estimaran su propio rendimiento. Que dijeran que también creían haberlo hecho. Los resultados fueron extraordinarios. Los estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más bajas, los que quedaron en el percentil 12, es decir, peor que el 88% de sus compañeros, estimaron que habían quedado en el percentil 62. Creían haber superado a más de la mitad del grupo. Estaban equivocados en casi 50 puntos porcentuales. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. El patrón contrario también era real. Los estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más altas, los más competentes, tendían a subestimar su rendimiento. Creían haber hecho una buena prueba, pero no tan buena como realmente había sido. ¿Por qué? Porque asumían que, si para ellos era relativamente fácil, entonces para los demás también debía serlo. No podían ver su propia ventaja, porque esa ventaja era invisible para ellos. Esto tiene un nombre. Se llama el efecto de punto ciego. Y es la segunda cara del mismo fenómeno.
Los incompetentes no saben que son incompetentes, porque les falta precisamente la habilidad que necesitarían para reconocer su propia incompetencia. Piénsalo un momento. Para saber que no sabes algo, primero necesitas saber lo suficiente sobre ese tema como para reconocer los límites de tu conocimiento. Es una trampa perfecta. Un círculo cerrado del que es muy difícil salir sin ayuda externa. Bloque 3. La curva. Después de este estudio, investigadores de todo el mundo replicaron los experimentos. En diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes contextos. Y el patrón apareció una y otra vez. Lo que emergió es lo que hoy conocemos como la curva de Dunning-Kruger. Imagínala así. En el eje horizontal tienes el conocimiento real sobre un tema. De cero a experto. En el eje vertical tienes la confianza que siente una persona sobre ese tema. Al principio, cuando alguien aprende las primeras cosas básicas sobre un tema, su confianza sube disparada. De cero conocimiento a un poco de conocimiento. Hay un salto enorme en seguridad. Esa cima se llama, y el nombre lo dice todo, el pico de la estupidez. Es el momento en que alguien lee un artículo sobre nutrición y de repente siente que sabe más que su médico. Es cuando alguien ve 3 vídeos sobre economía y cree que puede explicar la inflación mejor que los economistas. Es cuando alguien toma su primera clase de guitarra y piensa que en 6 meses estará tocando como un profesional. Todos hemos estado ahí. Todos. Luego viene el golpe. A medida que el conocimiento aumenta, la confianza colapsa. La persona empieza a entender cuánto no sabe. Empieza a ver la complejidad real del tema. La profundidad. Las contradicciones. Los matices. Eso se llama el valle de la desesperación. Es el momento en que los estudiantes de medicina sienten que no saben nada. En que los artistas reales destruyen su propio trabajo porque pueden ver perfectamente la diferencia entre lo que crean y lo que admiran. En que los científicos honestos dudan constantemente de sus propias conclusiones. Y finalmente, después de mucho más conocimiento, años de práctica y estudio, la confianza vuelve a subir. Pero de una manera diferente. Más tranquila. Más matizada. Más abierta a la duda. Eso es la meseta de la sostenibilidad. El lugar donde viven los verdaderos expertos. Y aquí está la ironía más grande de todo este fenómeno. Los que más seguros suenan, generalmente saben menos. Y los que más dudan, generalmente saben más. Bloque 4. Esto no es solo un experimento. Podrías pensar que este fenómeno es interesante, pero limitado a pruebas universitarias. Te equivocas. En 2006, el investigador Philip Tetlock publicó los resultados de un estudio de 20 años. Había seguido a casi 300 expertos en política y economía. Personas que aparecían en televisión, escribían en los periódicos más importantes y asesoraban gobiernos. Les pidió predicciones concretas sobre el futuro. Con números. Con fechas. Verificables. El resultado fue humillante. Los expertos más seguros de sí mismos, los que hablaban con mayor certeza y no dejaban espacio para la duda, eran los que peor predecían. Sus predicciones eran apenas mejores que el azar. En cambio, los expertos más cautelosos, los que decían frases como «depende» o «hay varios factores involucrados», eran significativamente más precisos. La confianza excesiva no solo no ayudaba. Empeoraba activamente la capacidad de pensar con claridad. Pero hay más. En el mundo médico, distintos estudios encontraron que los médicos que confiaban demasiado en sus diagnósticos, sin buscar segundas opiniones, cometían más errores. No menos. Más. En el mundo empresarial, investigadores de la Universidad de California analizaron cientos de decisiones corporativas. Encontraron que los CEOs con exceso de confianza tomaban peores decisiones de inversión de manera consistente. Y en la política, el patrón es tan evidente que casi ni necesita explicación.
La pregunta ya no es si el efecto Dunning-Kruger existe. La verdadera pregunta es, ¿por qué existe? ¿Por qué la evolución nos diseñó así? Bloque 5. La explicación evolutiva. Para entender esto necesitamos viajar muy atrás. Hace 50.000 años, en las sabanas africanas, la duda constante podía matarte. Si escuchabas un ruido entre los arbustos y te quedabas paralizado pensando, puede ser un depredador, o puede ser el viento. Hay múltiples variables que considerar. Ese probablemente sería tu último pensamiento. El cerebro que sobrevivió fue el cerebro que actuaba rápido. El que tomaba decisiones con información incompleta. El que construía narrativas simples del mundo, y actuaba en consecuencia. Los neurocientíficos llaman a esto, economía cognitiva. Tu cerebro consume aproximadamente el 20% de toda la energía de tu cuerpo, siendo apenas el 2% de tu masa corporal. Es un órgano extremadamente costoso. Y para sobrevivir, aprendió a tomar atajos. Uno de esos atajos es asumir que lo que sabes es suficiente. El problema es que esos mecanismos diseñados para la sabana africana ahora operan en un mundo de complejidad brutal. Un mundo donde las decisiones médicas, financieras, políticas y emocionales requieren exactamente el tipo de pensamiento lento, analítico y consciente de sus propios límites, que nuestro cerebro primitivo detesta. El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, lo explicó en su investigación. Tenemos dos sistemas de pensamiento. El sistema 1, rápido, automático, intuitivo, y muy propenso a errores de confianza excesiva. Y el sistema 2, lento, deliberado, analítico, y que requiere esfuerzo consciente para activarse. El efecto Dunning-Kruger es, en gran medida, el triunfo del sistema 1 sobre el sistema 2. Y para las personas con poco conocimiento sobre un tema, el sistema 2 simplemente no tiene suficiente información para cuestionar lo que el sistema 1 está haciendo. Es una trampa perfecta. Biológicamente diseñada. Bloque 6. Tú también estás afectado. Aquí viene la parte incómoda. Probablemente, mientras escuchabas todo esto, pensaste en personas específicas. Tu tío que cree saber más de política que todos. Tu compañero de trabajo que opina de todo sin saber nada. Ese comentarista en redes sociales que explica economía mundial en 3 oraciones. Eso es muy humano. Y también es, en sí mismo, otra trampa del efecto Dunning-Kruger. Porque el fenómeno no afecta a las personas en general. Afecta a las personas en áreas específicas donde su conocimiento es limitado. Tú puedes ser un experto en tu campo, y estar completamente ciego en otro. El médico brillante que opina sobre economía como si fuera evidente. El ingeniero sofisticado que cree entender las relaciones humanas porque leyó un libro. El artista sensible que habla de ciencia con la misma seguridad con la que habla de arte. Todos tenemos áreas donde estamos en el pico de la estupidez, sin saberlo. Hay estudios que muestran que mientras más inteligente es una persona, más hábil puede volverse para construir justificaciones racionales de creencias que no tienen base racional. La inteligencia, usada incorrectamente, no siempre protege contra el efecto Dunning-Kruger. A veces, lo amplifica. Eso se llama racionalización post-hoc. Tu cerebro llega primero a una conclusión intuitiva, y luego utiliza toda su capacidad para construir argumentos que la defiendan. No para evaluar si son correctos. Para defenderlos. Por eso cambiar de opinión le cuesta tanto a la gente. No es solamente falta de información. Es que el cerebro no está buscando la verdad. Está buscando consistencia. Cierre de la parte 1. Hasta aquí hemos visto el origen del efecto Dunning-Kruger, la ciencia que lo respalda, la curva que lo describe, las evidencias del mundo real, y las razones evolutivas y neurológicas que explican por qué somos así. Pero todavía falta la pregunta más importante. ¿Qué haces con esto? ¿Cómo detectas cuándo estás en el pico de la estupidez?
¿Y cómo te proteges de este fenómeno en un mundo donde todos creen saber más de lo que realmente saben? Eso viene en la segunda parte. Y te garantizo que puede cambiar la forma en que piensas sobre ti mismo y sobre las personas que te rodean. Nos vemos en la segunda parte. Bienvenido de vuelta a Imprenta de Pensamiento. Si estás aquí, es porque algo en la primera parte te tocó. Algo resonó dentro de ti. Quizás reconociste a alguien. O quizás, te reconociste a ti mismo. En esta segunda parte vamos a ir todavía más profundo. Vamos a ver cómo el efecto Dunning-Kruger ha cambiado el curso de la historia. Cómo opera en tu vida cotidiana sin que te dé cuenta. Y lo más importante, vamos a hablar de algo que casi nadie menciona cuando explica este fenómeno, la salida. Porque conocer el problema sin conocer la solución, es simplemente angustia disfrazada de conocimiento. Empecemos. Bloque 7. Cuando este efecto cambia la historia, a veces este fenómeno es gracioso. A veces es molesto. Pero hay momentos en la historia donde ha sido completamente catastrófico. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos generales tomaban decisiones sobre las batallas desde búnkers ubicados a kilómetros del frente. Nunca habían vivido las condiciones reales de las trincheras. Nunca habían sentido el barro, el frío, el caos, el terror. Pero tenían mapas. Tenían teorías. Y tenían una confianza absoluta en esas teorías. El resultado fue la batalla del Somme, en 1916. Solo el primer día, el ejército británico sufrió más de 57.000 bajas. En un solo día. El peor día en la historia militar británica. Todo porque los planificadores estaban convencidos de que sabían exactamente cómo iba a reaccionar el enemigo. No sabían lo que no sabían. Y esa ignorancia costó decenas de miles de vidas. Ahora avancemos al mundo corporativo. En el año 2000, la empresa Kodak tenía en sus manos la tecnología de la fotografía digital. De hecho, uno de sus propios ingenieros, Steve Sasson, había inventado la primera cámara digital del mundo en 1975. Dentro de Kodak. Pero los directivos estaban atrapados en el pico de la estupidez del mundo analógico. Eran tan exitosos en ese modelo, tan expertos en ese sistema, que no podían ver que el mundo estaba cambiando. Ignoraron la tecnología. Frenaron su desarrollo. Y en 2012, Kodak se declaró en bancarrota. El conocimiento profundo en un área puede crear enormes puntos ciegos en otra. Eso es lo que muchos investigadores llaman la maldición del conocimiento experto. El efecto Dunning-Kruger no respeta currículums. No respeta experiencia. No respeta inteligencia. Respeta únicamente la honestidad intelectual. Bloque 8. ¿Cómo opera en tu vida? Ahora salgamos de la historia y entremos en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien hablar sobre crianza como si fuera algo simple? El problema de los jóvenes de hoy es que los padres no los disciplinan. Una frase. Un diagnóstico completo. Cero matices. ¿Cuántas veces has visto discusiones en redes sociales donde personas sin ninguna formación médica debaten sobre vacunas, tratamientos o salud mental? ¿Con la misma confianza con la que hablaría un investigador después de 20 años de estudio? Esto no es casualidad. Es el efecto Dunning-Kruger operando en tiempo real, amplificado por las redes sociales. Las redes les dan el mismo micrófono al experto y al ignorante. Pero aquí viene algo todavía más importante. Los estudios más recientes encontraron que el exceso de confianza puede ser más peligroso en personas con conocimiento intermedio. No en principiantes absolutos. No en expertos. Sino en el punto medio. ¿Por qué? Porque los principiantes absolutos, al menos a veces, saben que no saben. Existe cierta humildad natural en el punto cero. Pero las personas con conocimiento intermedio tienen suficiente información para construir narrativas coherentes.
Suficiente vocabulario para sonar convincentes. Y no suficiente profundidad para detectar las grietas de sus propios argumentos. Son las personas más peligrosas en una conversación. Y también las más difíciles de convencer. Ahora pregúntate algo incómodo. ¿Conoces a alguien así? O más importante todavía, ¿eres tú así en algún tema? Bloque 9. La neurociencia de la autocorrección. Ahora vamos a hablar de algo que la mayoría de los vídeos sobre este tema ignoran por completo. ¿Por qué es tan difícil salir del pico de la estupidez incluso cuando alguien nos presenta evidencia contraria? La respuesta está en tu cerebro. Literalmente. Cuando una persona recibe información que contradice sus creencias, el cerebro no lo procesa como información neutral. Lo procesa como una amenaza. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando alguien escucha argumentos que contradicen su identidad o sus creencias centrales, se activan las mismas regiones cerebrales relacionadas con el peligro físico. La amígdala. El sistema de respuesta al miedo. No es una metáfora. Es literalmente así como el cerebro lo experimenta. Y cuando estás en modo de amenaza, no puedes aprender. No puedes actualizar tus ideas. Solo puedes defenderte. Por eso los debates en redes sociales casi nunca cambian opiniones. No porque las personas sean tontas, sino porque el formato mismo activa exactamente el mecanismo cerebral que bloquea el aprendizaje genuino. Para aprender necesitas seguridad psicológica. Necesitas un espacio donde equivocarte no represente una amenaza para tu identidad. Los investigadores Carol Dweck y David Giger pasaron décadas estudiando qué separa a las personas que evolucionan de las que se quedan atrapadas mentalmente. Y encontraron algo sorprendente. No era la inteligencia. No eran los recursos. Ni siquiera el acceso a información. Era la relación que la persona tenía con el error. Las personas con mentalidad de crecimiento ven el error como información. Como retroalimentación. Como una señal útil. Las personas con mentalidad fija ven el error como evidencia de quiénes son. Como una amenaza a su valor personal. Y esa diferencia predice, de manera estadísticamente significativa, quién seguirá aprendiendo, y quién quedará atrapado en el pico de la estupidez durante años. Bloque 10. Los antídotos. Llegamos al momento más importante de este vídeo. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te proteges? ¿Cómo detectas cuando estás atrapado en esta trampa mental? La ciencia tiene respuestas concretas. No filosofía vacía. Estrategias específicas con respaldo científico. Primera estrategia. La pregunta de Sócrates. Sócrates decía: solo sé que no sé nada. La psicología moderna reinterpretó esa frase como una herramienta cognitiva real. Antes de opinar sobre algo, pregúntate: ¿cuántas horas reales he dedicado a estudiar este tema desde fuentes confiables y profundas? Si la respuesta es menos de 20 horas, probablemente todavía estás en el pico de la estupidez. Segunda estrategia. Busca la contradicción. Los investigadores llaman a esto pensamiento adversarial. En vez de buscar información que confirme lo que ya crees, busca activamente los mejores argumentos en contra de tu posición. Si tu idea sobrevive al mejor argumento contrario, se vuelve más fuerte. Y si no sobrevive, acabas de aprender algo invaluable. Tercera estrategia. Retroalimentación honesta. Dunning y Kruger descubrieron que la única manera confiable de salir del punto ciego es la retroalimentación externa de calidad. No el aplauso. No la validación vacía. Retroalimentación honesta de personas que sepan más que tú, y que tengan el valor de decirte la verdad. Cuarta estrategia. La calibración constante. Las personas que toman mejores decisiones tratan sus creencias como hipótesis, no como verdades absolutas. Dicen cosas como: creo que, tengo la impresión de que, podría estar equivocado, pero esas frases no son debilidad. Son higiene cognitiva. Bloque 11. La paradoja final. Existe una paradoja hermosa en todo esto. El efecto Dunning-Kruger describe una trampa,
Pero el simple hecho de conocer esta trampa, ya te da una enorme ventaja. No porque te vuelva inmune. Nadie es inmune. Sino porque ahora tienes una herramienta para detectarlo en ti mismo. La próxima vez que sientas una certeza absoluta sobre un tema complejo, esa misma certeza debería convertirse en una señal de alerta. Y deberías preguntarte, ¿cuánto sé realmente sobre esto? Y la próxima vez que alguien hable con una seguridad que te irrite, intenta hacerte otra pregunta. ¿Está esa persona atrapada en el pico de la estupidez? Y más importante aún, ¿existe una manera de ayudarla a salir de ahí sin atacar su identidad? Porque esa es una de las habilidades más valiosas del siglo XXI. No la inteligencia. No la información. No el acceso al conocimiento. Sino la capacidad de ayudar a otros a aprender, sin activar sus mecanismos de defensa. Los filósofos griegos llamaban a esto mayéutica. El arte de hacer preguntas que ayudan a otros a descubrir la verdad por sí mismos. Sócrates no decía, «Estás equivocado», Sócrates preguntaba. Y en ese espacio de preguntas, las personas descubrían sus propias contradicciones. Es una habilidad que puedes aprender. Y puede transformar completamente la calidad de tus conversaciones, tus relaciones y tu manera de pensar. Bloque 12. Reflexión final. Déjame cerrar con algo que considero profundamente importante. Vivimos en la era de la información. Nunca antes en la historia de la humanidad había existido tanto conocimiento disponible de manera tan fácil. Y aún así, la polarización aumenta. Las conversaciones profundas desaparecen. Y cada vez parece más difícil que las personas cambien de opinión. ¿Por qué? Porque tener acceso a información no significa desarrollar pensamiento crítico. Puedes tener internet en la palma de tu mano, y aún así vivir atrapado en el pico de la estupidez. Si nunca desarrollas la capacidad de cuestionar lo que sabes, de buscar aquello que contradice tus creencias, de aceptar que la realidad es mucho más compleja de lo que tu mente quisiera. El verdadero antídoto contra el efecto Dunning-Kruger no es acumular más información. Es desarrollar una relación más humilde con el conocimiento. Es aprender a amar las preguntas tanto como las respuestas. Es aprender a convivir con la incertidumbre. Y entender que decir, no sé, no es debilidad. Es el primer paso hacia el conocimiento real. Los más grandes pensadores de la historia compartían una característica, una curiosidad infantil, combinada con una profunda humildad frente a la complejidad del mundo. No creían saberlo todo. Y precisamente por eso, pudieron aprender cosas que nadie más había aprendido. Esa es la invitación de este vídeo. No a dudar de todo. No al escepticismo paralizante. Sino a desarrollar una curiosidad activa, honesta y valiente. A hacerte una pregunta que muy pocas personas se hacen de verdad. ¿Y si estoy equivocado? Porque esa sola pregunta puede abrir puertas, que la certeza mantiene cerradas para siempre. Cierre y llamado a la acción. Esto fue Imprenta de Pensamiento. Si este vídeo despertó algo dentro de ti, si movió una idea, si te hizo cuestionarte algo, o si te ayudó a entender mejor a las personas que te rodean, entonces ya cumplió su propósito. Pero ahora necesito pedirte algo. Este canal existe porque tú decides que exista. Así que si este contenido te aportó valor, dale like ahora mismo. Puede parecer un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido a más personas. También comparte este vídeo con alguien que creas que necesita escucharlo. No para señalarlo, sino porque las ideas correctas, en el momento correcto, pueden cambiar una vida. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí, en Imprenta de Pensamiento, hablamos de psicología, filosofía, comportamiento humano y la mente, con la profundidad que estos temas merecen. Y antes de irte, déjame esta pregunta en los comentarios. ¿En qué área de tu vida crees que podrías estar en el pico de la estupidez? Sé honesto. Los mejores comentarios los leo y los respondo personalmente.
Nos vemos en el próximo vídeo. Sigue pensando. Sigue cuestionando. Y sigue creciendo.